Paz y bendición en este nuevo día de reposo, apartado, santificado para Dios, al cual Dios bendice y Él mismo lo santificó y lo guardó. Nuevamente estamos juntos para considerar temas de las Sagradas Escrituras relacionadas con nuestro ministerio pastoral. Es una enseñanza de cada semana, de cada sábado a las 10 de la mañana, y los invitamos a acompañarnos sucesivamente los diferentes sábados. Los próximos sábados a las 10 de la mañana estaremos continuando con este tema que hemos comenzado, relacionado con el ejercicio de nuestro ministerio pastoral. Hemos hablado ya de las 5 revelaciones de la palabra de Dios que sostienen nuestro ministerio pastoral. Hemos hablado de, en primer lugar, el Evangelio del Reino, predicar un Evangelio correcto, el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, estamos ahora desarrollando el tema del sacerdocio de todos los santos. En tercer lugar, la forma de la iglesia neotestamentaria, lo que hemos llamado la morfología de la iglesia neotestamentaria. En cuarto lugar, hemos propuesto como fundamento también para nuestro ministerio entender bien el tabernáculo, el funcionamiento del tabernáculo y todas sus partes. Y en quinto lugar, hemos propuesto como fundamento de nuestro ministerio pastoral las fiestas del Levítico capítulo 23, las fiestas de Yahweh, las fiestas de nuestro Dios. Todo esto combinado equilibra nuestro ministerio pastoral y le da un sentido, una proyección eterna a nuestro ministerio pastoral. Así que hemos estado hablando acerca del ejercicio de nuestro sacerdocio, lo que hemos establecido como el punto número 2, la revelación número 2. Hemos hablado de las 3 áreas hacia las cuales debemos ejercer nuestro sacerdocio. Y dijimos que no podemos ejercerlo en la siguiente si no lo ejercimos en la anterior. Y hemos establecido como primera área de ejercicio de nuestro sacerdocio la propia familia. La propia familia. En segundo lugar, hemos establecido a la congregación de Dios como segunda área de ejercicio de nuestro sacerdocio, y la tercera área, el mundo, porque el Señor nos ha dejado con un propósito en esta tierra para que cumplamos su gran comisión, su instrucción, establecer el reino de los cielos, predicar el Evangelio, hacer discípulos a toda criatura. O sea que tenemos una misión en relación con el mundo. Así que tenemos 3 áreas de ejercicio de nuestro sacerdocio, que son la propia familia, la congregación de Dios y el mundo. Hemos considerado bastante profundamente lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia la familia. Hemos dicho que hay un embudo, y vamos a seguir utilizando la figura del embudo hoy y el sábado que viene y probablemente el otro, la figura del embudo. Y para que entendamos la figura del embudo, el embudo son 2 conos, uno más grande y otro más pequeñito. El más grande tiene una boca significativa, importante, dentro de la cual introducimos cosas que se van juntando y van saliendo por un agujero un poco más pequeño que desemboca en un cono pequeño o en un cilindro pequeño por el cual pasan todas las cosas que metimos en la parte superior del cono, pasan mezcladas como si fuera una sola cosa. Como si el propósito de todo el embudo se define, se concentra, se
resume en la parte inferior, lo que hemos llamado el pico del embudo. Hemos hablado de la familia y hemos dicho que muchos quieren empezar por abajo, quieren empezar por el pico del embudo y quieren empezar por la cena del día de reposo, la cena familiar del día de reposo, que obviamente el día de reposo, que es el séptimo día, empieza el viernes al anochecer y finaliza el sábado al anochecer, o sea que la cena familiar del día de reposo, hay una sola cena en ese periodo, que es el viernes a la noche. Entonces muchos dicen, bueno, esta es la enseñanza. Han descubierto esta gran enseñanza, que es una gran enseñanza, sin lugar a dudas, y quieren comenzar con el embudo al revés. Ponen el embudo pata para arriba. Quieren empezar por el pico inferior puesto al revés, pata para arriba. Quieren empezar por la cena familiar del día de reposo. Entonces han entendido que en la cena familiar del día de reposo el hombre, el varón, el padre de familia, el esposo, cumple su función sacerdotal hacia la familia. Sentado a la cabecera de la mesa, su esposa a la derecha, sus hijos a la izquierda, luego de encender las velas y que la esposa ora, y él agradece por la copa de gozo, por el pan de provisión, bendice a la esposa, bendice a los hijos. En algún momento de la cena lee la porción correspondiente a esa semana de la Torá. Ejerce en definitiva su sacerdocio, pero realmente hemos dicho que eso no es la boca del embudo o el cono superior, sino que ese es el pico. No podemos llegar ahí sin haber vertido dentro del embudo una serie de funciones sacerdotales con la familia, sin haber tenido una mesa familiar diaria con la esposa y los hijos, sin respetar a la esposa. No podemos ir a bendecirla ese día si no la respetamos durante toda la semana, ejercer un sacerdocio con los hijos si no hay una correcta comunicación, una correcta formación en valores, un modelo de padre hacia los hijos, un modelo aún de cristianismo, de honestidad, de palabra, de sobriedad, de amor por el trabajo, etc. Si en el matrimonio no hay una unión, realmente los dos son una sola carne, si no hay comunicación en el matrimonio, si no hay un correcto cumplimiento de los roles dentro del matrimonio, etc. Eso lo hemos hablado el sábado pasado, lo hemos profundizado bastante y hemos entendido de que hay que meter todos esos elementos del ejercicio sacerdotal en la familia, hay que meterlo por la parte superior del embudo, sobre la parte más amplia del cono, y todo eso metido allí, todo ese ejercicio diario del sacerdocio dentro de la familia va a hacer de que termine, confluya en lo que hemos llamado esta actividad que es la cena familiar del día de reposo. Entonces, de la misma manera que hemos establecido este modelo de ejercicio del sacerdocio, usando como figura el embudo, vamos a hacer lo mismo con la reunión congregacional, de la congregación de nuestro Dios. Acordémonos, queridos pastores, que la congregación no es nuestra, la congregación no es del pastor. Yo he escuchado muchas veces, desde que era niño hasta ahora, y ya pasaron algunos años desde entonces hasta ahora, y he escuchado infinidad de veces entonces que la congregación es del pastor. Dice, ¿de dónde te congregás? Y me congrego en la iglesia de Horacio. Yo no sabía que tenía iglesia, no sabía que tenía una iglesia que me pertenecía, porque yo leí en la Escritura de que Cristo compró a la iglesia con su sangre, y la verdad que mi sangre, a no ser que me haya herido en algún lado y haya salido una gotita de sangre, más que eso no he derramado en mi vida. Así que el que derramó toda su sangre
toda su vida en la cruz del Calvario para comprar su iglesia fue Jesucristo. No existe tal cosa como la iglesia de Horacio, no existe tal cosa. La iglesia no es propiedad mía y ni siquiera yo soy la cabeza de la iglesia, que es el otro gran error que he escuchado en algunos pastores decir que ellos son la cabeza de esa iglesia. La iglesia tiene una sola cabeza y esa cabeza es Cristo, quien la compró con su propia sangre. Así que por eso insisto cada vez en decir o la congregación de Dios o la iglesia de Cristo, la congregación de Cristo, porque en definitiva bíblicamente la iglesia, la congregación es llamada el cuerpo de Cristo, con sus diferentes miembros, los diferentes miembros del cuerpo, cumpliendo la función de cada uno para edificación de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, la congregación de Cristo, que en definitiva es eternamente la congregación del Padre. Entonces, ¿cómo es que funciona este modelo de embudo que nosotros hemos establecido dentro de la congregación de Dios, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo es el ejercicio de ese sacerdocio? ¿Qué es lo que hay que meter en la parte superior del cono, la parte más grande del cono? ¿Qué metemos por ahí? ¿Qué introducimos allí para que dé como resultado algo? O sea, ¿qué es la parte inferior? ¿Qué es la parte superior? ¿Y qué es lo que sale por el pico? Y también muchas veces se comienza al revés, se pone pata para arriba el embudo y se confunde empezando de atrás para adelante. El ser humano tiene esa costumbre. Como el ser humano se maneja con tradiciones, entonces descubre una revelación y esa revelación, en lugar de convertirla en vida, la transforma en tradición humana. A ver, lo repito. El ser humano descubre una revelación, aún una revelación bíblica, y en lugar de transformarla en vida, porque tiene un libro vivo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, en lugar de continuar con la vida que transmite esa revelación de la palabra de Dios, la convierte en una tradición religiosa y la mata. Entonces, a veces se descubre que la reunión congregacional de los discípulos, existe la reunión congregacional de los discípulos, pero claro que existe. ¿Sabe dónde está la reunión congregación de los discípulos? En prácticamente todo el Nuevo Testamento. Ahí está descrita la reunión congregacional de los discípulos. Y esa descripción la encontramos muy graficada, muy claramente graficada en el libro de 1 Corintios, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Entonces, si ustedes quieren ver ejemplificada esa reunión de los discípulos, bueno, vamos a 1 Corintios, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, y vamos a tener perfectamente graficada esa reunión congregacional de los discípulos, pero en Romanos también y en otras epístolas, aún en Hechos de los Apóstoles, tenemos mucha enseñanza acerca de esa reunión congregacional, esa reunión de eclesía, de iglesia, de Kehilá. Entonces ahí tenemos una descripción. Ahora descubrimos esa descripción, descubrimos esa revelación acerca de la reunión congregacional de los discípulos y damos vuelta al embudo. ¡Tac! Y hacemos de eso un ritual religioso, hacemos de eso un hábito, una costumbre, y matamos la vida de la revelación. Porque la verdad es que no podemos dar vuelta al embudo. Tenemos que dejar el embudo correctamente y saber qué es lo que tenemos que poner arriba para al final tener esa reunión congregacional de los discípulos en la forma que enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a analizar este tema hoy y probablemente el próximo sábado, y si queda y no lo agotamos, el sábado siguiente también. Pero es importante que lo hagamos con la profundidad y
lentamente, gradualmente, para que cada uno de los pastores y líderes que están mirando en este momento este video o en vivo o después lo vuelven a ver y algunos lo transcriben, toman nota de estas cosas, algunos están tomando nota ahora, otros después lo escuchan otra vez y tratan de transcribir las principales ideas, algunos otros transcriben todo. Como quiera que sea, yo lo hago muy gradualmente, muy pedagógicamente para que el Espíritu les produzca la revelación en ustedes y se den cuenta que esto no es un invento religioso de ninguna denominación, sino que es revelación de la palabra de Dios. Entonces, del mismo modo, todas las actividades sacerdotales ejercidas durante la semana, en el concepto bíblico que denominamos los unos por los otros, confluye en la reunión congregacional de los discípulos. Los unos por los otros. Ahí vamos a definir un concepto teológico, si se quiere. El concepto teológico, el concepto veterotestamentario y neotestamentario de los unos por los otros. Esto es un concepto teológico fundamental. Usted toma nota de lo que estamos hablando, tome nota de este concepto. Los unos por los otros. Los unos por los otros. Este es un concepto bíblico fundamental. Los unos por los otros. Entonces, las actividades de la quejilá, las actividades de la congregación, las actividades de la eclesía, en griego de la iglesia traducido al castellano, todas las actividades de cuerpo tienen que ver con los unos por los otros. Aún las actividades como piedras vivas que forman el templo santo, para morada de Dios por el Espíritu, para adorar a Dios en el Espíritu, etc. Todas las figuras neotestamentarias y veterotestamentarias en cuanto al pueblo de Dios tiene que ver siempre con los unos por los otros. Este es un concepto básico. Ahora, todas las actividades que durante la semana se desarrollan bajo este concepto eclesiástico de los unos por los otros, confluyen, ¿ven? Todas esas actividades que estoy hablando de la parte superior del cono del embudo, todas las actividades que durante la semana desarrollamos en el concepto de los unos por los otros, confluye en el pico inferior del embudo, que es la reunión congregacional de los discípulos, no al revés. Ahora ustedes me dirán, los que me conocen desde hace muchos años, ¿por qué vos le pusiste tanto énfasis al pico inferior del embudo, a la parte más angostita? ¿Por qué le pusiste tanto énfasis? Miren, porque así me lo enseñó Martín Huesenac, quien fue mi padre espiritual. Me dijo, mirá, para romper la estructura de la religiosa, de la religiosidad que se ha metido en la iglesia, la parte más difícil de romper de esa estructura es la reunión congregacional de los discípulos, descrita en 1 Corintios del 11 al 14 y en otros libros de la Biblia, romper la estructura a gente religiosa que por años ha practicado una estructura religiosa que ellos mismos han inventado. Entonces, vamos a empezar a romper esa estructura. ¿Y cómo la empezamos a romper? En los años en que Martín Huesenac me enseñaba estas cosas. Él ahora ha partido, pero en esa época él ocupó muchos años, 6 años con nosotros, enseñándonos para romper esa estructura, y lo que hacíamos era reunirnos con muchos pastores, matrimonios pastorales, y hacíamos semanalmente esta práctica para romper esa estructura, y costaba mucho. Y después, cuando llegó el tiempo, mi tiempo para el ministerio, miren, a mí me costó con algunas iglesias 5 o 6 años romper esa estructura traída de la tradición religiosa para meter la forma, el modelo bíblico en la reunión congregacional de los discípulos. Costó mucho que en la reunión congregacional de los discípulos dejaran de mirar la nuca al hermano
que hubiera un escenario con un show ahí arriba y donde realmente la centralidad se posicionara en Jesucristo, en la mesa del Señor y en la cena del Señor, y todos como una familia alrededor edificándose mutuamente. Costó mucho, en algunos lugares todavía no lo he logrado, todos tienen la tendencia a volver a la vieja forma, a la vieja tradición, a la forma que les gusta, que es la forma de carpa, la forma de carpa evangelística, todos sentados mirando para adelante el espectáculo y siendo espectadores pasivos prácticamente de un show. No hay ninguna diferencia entre lo que uno ve en televisión en determinados shows de determinados artistas que son bastante satánicos algunos, y sin embargo están todos con las manitos levantadas adorando al artista, y algunos hasta apretan los encendedores, ahora los celulares, antes las velas, y adoran. Entonces costó bastante tiempo, en algunos casos todavía no se ha logrado, en otros sí se ha logrado poner en la reunión congregacional de los discípulos la mesa en el medio y establecer esa estructura. La estructura que proviene de la revelación, y la revelación es la centralidad de Jesucristo y toda la congregación reunida alrededor como una familia. En la estructura siempre va a ser la misma estructura, es la estructura revelada en el cielo a Moisés a través del tabernáculo. El tabernáculo en el medio y todas las tribus alrededor, siempre es la misma estructura, la estructura de la última cena y la estructura del funcionamiento de la iglesia primitiva. Entonces ahí estoy hablando de la reunión congregacional de los discípulos. No estoy hablando del ejercicio del sacerdocio hacia el mundo. No estoy hablando de la reunión semanal o cada 2 días o cuando quieran ustedes, abierta al público. La reunión que generalmente hacemos en las iglesias los domingos, a la tarde generalmente, donde hacemos invitaciones y todo el mundo puede venir, los que provienen de un lado o de otro, y hacemos una reunión que básicamente es el ejercicio del sacerdocio hacia el mundo, una reunión prácticamente evangelística, para que esas personas que vienen por necesidades se conviertan en discípulos y se queden formando parte de la iglesia. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del punto 2, ¿vieron? Punto 1, ejercicio del sacerdocio hacia la familia. Punto 2, ejercicio del sacerdocio hacia la congregación de Dios. Y punto 3, la otra, esa reunión que ustedes estaban acostumbrados en la iglesia tradicional cristiana, abierta al público. Algunos me dicen, pero yo no tengo 3, ni siquiera tengo 2, nosotros tenemos una sola. ¿Cuál es la reunión que tienen? Tenemos la reunión abierta, la reunión general, vamos a llamarlo con un nombre. La reunión general abierta al público. Todos los domingos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8, nos reunimos en una reunión general abierta al público. Y eso es lo único que tenemos. No tenemos ni la reunión familiar que corresponde al viernes a la noche, cuando comienza el día de reposo. No tenemos la cena familiar sacerdotal del día de reposo. No tenemos tampoco una reunión de los discípulos, o sea, una reunión de los hermanos, una reunión de los santos. No la tenemos. Lo único que tenemos es la reunión del domingo a la noche, abierta, una reunión general abierta al público, donde cantamos, donde damos una predicación, donde levantamos la ofrenda, y como es una reunión general abierta al público, hay muchos inconversos, gente que ni se ha bautizado, entonces tampoco tomamos la cena del Señor, lo hacemos una vez por mes, por compromiso, o con una frecuencia más amplia, por compromiso, porque si no, casi dejamos de ser cristianos si no tomamos la cena del Señor, pues somos unos desobedientes. Y eso es un lío. Vieron que la iglesia evangélica está en un lío. Ha llegado a un apartamiento de las Sagradas Escrituras, un apartamiento total. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de meter a presión lo que dice aquí en cuanto a la forma de la reunión congregacional, la tratan de meter a la forma de la reunión congregacional en la reunión general abierta al público.
Entonces imagínense ustedes una reunión su reunión a la que usted está acostumbrado, del domingo a la tarde, esa reunión general abierta al público, donde hay gente que viene por primera vez, por segunda vez, gente que todavía ni siquiera ha recibido al Señor, gente que no ha transformado su vida, gente que no se ha bautizado, gente que está en el proceso. Y los que no están en el proceso, que todavía ni han pasado por la puerta de las ovejas. Entonces, imagínense esa reunión. Por un momento, imagínense esa reunión general abierta al público. 100 personas, 200 personas, 300 personas. Esa heterogeneidad de naturalezas de la tierra, de esa heterogeneidad de crecimientos de la semilla plantada. Alguna todavía la semilla está ahí, ni ha germinado, etc. Y usted le quiere meter el modelo bíblico donde todo lo que se refiere el Nuevo Testamento es a esa reunión congregacional de los discípulos. Y se la quiere meter a la reunión donde hay gente que ni siquiera es discípula, que ni siquiera ha recibido al Señor y ni siquiera su vida se ha transformado y ni siquiera se ha bautizado. Entonces vamos a meter bajo presión a ver qué es lo que se hace en una reunión congregacional de los discípulos. La intercesión. Entonces vamos a interceder, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Cómo hacer guerra espiritual con gente que todavía no se ha convertido? ¿Guerra espiritual contra qué? ¿Cómo? ¿Me entiende? Entonces quiero meter la intercesión, quiero meter la mutua edificación. La Biblia es muy clara que los miembros se edifican mutuamente. Hay un montón de gente que no es miembro. Entonces quiero meter la mutua edificación, la exhortación mutua, la cena del Señor. Sí, tiene que estar en todas las reuniones. Claro que tiene que estar en todas las reuniones, si fuera todos los días. ¿Pero dónde? La cena del Señor es en la reunión de los discípulos, o sea, donde están los santos, donde están los que son discípulos de Cristo. La trato de meter ahí, entonces ando con algunos, yo lo he visto en algunas iglesias, empujando con la bandeja a gente que viene por primera vez para que agarre el pedacito de pan y para que agarre el dedalito de vino. Y después me pongo a estudiar profundamente las Escrituras. Entonces hacemos enseñanzas profundas, teológicamente profundas de las Escrituras, con gente que viene por primera, segunda, tercera vez, todavía ni siquiera ha recibido al Señor, y lo estoy enseñando y hablando en hebreo, arameo, griego, hablando del tercer cielo, y la pobre gente no entiende ni de qué estamos hablando. Entonces estamos tratando de meter un modelo que está hecho para una reunión, lo estamos tratando de meter en otra reunión. No sé si soy claro en este aspecto, si les queda claro de qué estoy hablando. Un modelo que está clarísimo en el Nuevo Testamento para la reunión congregacional de los discípulos, lo estoy tratando de meter en una reunión general abierta al público donde hay gente que no es todavía discípulo y estoy tratando de forzar las situaciones. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia tenemos una sola reunión, que es la general abierta al público. Bueno, por eso yo estoy empezando en orden. Por años yo he tratado de enseñar cómo hacer la reunión de los discípulos. Años. Usted me dice, ¿cuántos años? 13, 14, 15. Después que yo fui enseñado, yo intenté durante años, lo vine haciendo durante años, enseñar cómo es la reunión congregacional de los discípulos. Donde hemos logrado romper esas estructuras, ya saben que una reunión congregacional de los discípulos es con una mesa en el medio, la mesa del Señor. Busquen en la Escritura, busquen en su concordancia la mesa del Señor, y con la cena del Señor puesta arriba de la mesa, con el pan y la copa. Entonces ahí tienen la mesa del Señor, alrededor de la cual se reúne la familia del Señor, y la cena del Señor, que es el pan y la copa que está arriba, lo cual representa nuestra relación vertical con Él, haciendo memoria de Él y proclamando su resurrección y su venida. Entonces ahí tenemos una reunión, pero que es una reunión de los discípulos, no es una reunión general abierta al público. Si trato de extrapolar esto allá, está desubicado. ¿Me entienden? Entonces, claro, es difícil ahora romper la estructura. Es difícil ahora decir, hay tres elementos básicos en la revelación bíblica que yo tengo que incorporar. Hay tres elementos básicos en la revelación bíblica que tengo que incorporar. ¿Cuáles son esos tres elementos básicos del ejercicio del sacerdocio?
3 elementos básicos del ejercicio del sacerdocio, de mi sacerdocio como cristiano, como miembro de la familia de Dios, 3 elementos básicos del ejercicio de mi sacerdocio que tengo que incorporar. Primer elemento, el ejercicio del sacerdocio dentro de la propia familia. Meto todo lo que ya hemos explicado por arriba del cono del embudo y eso termina en una reunión gloriosa, con la presencia de Dios y el ejercicio de mi sacerdocio como sacerdote de Él en la cena semanal del día de reposo, la cena familiar semanal del día de reposo, el viernes a la noche, la cena familiar del Shabbat. Ahí está el pico del embudo. Ahora, en relación con los santos, con la congregación, con la eclesía, con la quejilá, con la congregación, con los miembros del cuerpo de Cristo, con sus discípulos, con los miembros, las piedras vivas de su templo espiritual, ¿qué hay? Hay un montón de cosas que vamos ahora a explicar, que tengo que meter por arriba del embudo, y lo que debe salir por abajo, o sea, donde confluye todo eso, es una reunión gloriosa, que es la reunión congregacional de los discípulos. ¿Me van entendiendo? La reunión congregacional de los discípulos, donde confluye todo el ejercicio del sacerdocio y confluye en ese ejercicio central del sacerdocio, que es la reunión congregacional de los discípulos. Lo mismo con el ejercicio del sacerdocio hacia el mundo. Reuniones en casa de familia, carpas evangelísticas, perfecto. ¿Le gusta? Carpas evangelísticas, conferencias abiertas al público, medios masivos, radio, televisión, medios gráficos, repartida de tratados, tés de damas, cafés de caballeros, todo lo que usted quiera es lo que estoy metiendo por arriba del embudo para que salga una reunión general, abierta al público, semanal, donde toda esa gente que estoy evangelizando sea recibida, encuentre la calidez de la familia allí y diga: yo me quiero quedar en esta familia porque es lo que yo estoy buscando. ¿Ven? Ahí tienen la reunión, el pico de abajo, que es, todo confluye en una reunión general abierta al público, que es lo que normalmente las iglesias hacen los domingos, y es la única que hacen. Las iglesias no tienen la reunión congregacional de los discípulos, ni tampoco tienen la reunión sacerdotal del viernes a la noche, la reunión familiar del día de reposo, que es la cena familiar del día de reposo. Entonces, voy a repetir esto tantas veces como sea necesario. Te dicen: pero ya lo dijo el sábado pasado. Claro, el sábado anterior también. Y estoy seguro que el anterior también lo dije. Y estoy seguro que el próximo también lo voy a decir, hasta que se nos haga revelación de nosotros, porque cuesta mucho, principalmente a nosotros, los pastores, romper estructuras religiosas. La estructura religiosa es como fortalezas que se forman en la mente, fortalezas amuralladas, con torres de vigía que defienden cualquier acercamiento de algo diferente para destruirlo, considerando que todo lo diferente es enemigo, pero lo diferente que te estoy proponiendo está escrito acá. Lo diferente que te estoy proponiendo está escrito acá. ¿Por qué no hacemos este ejercicio hoy? Hoy yo les propongo este ejercicio. Miren las escrituras si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto. Miren las escrituras si en las escrituras hay una reunión congregacional de los discípulos y vea qué forma tenía. Miren las escrituras, pastor, querido pastor, para que esto tenga sentido, para este esfuerzo que yo mismo hago, que usted mismo hace cada sábado a la mañana en escuchar y en prestar atención a lo que hablamos, para que esto tenga sentido. Mire en su Biblia, abra su Biblia, mire, comience leyendo 1 Corintios 11, 12, 13, 14, miren los otros libros, mire Hechos, miren, escudriñen las escrituras y vea si lo que yo les estoy diciendo tiene sentido, si es bíblico o no es bíblico. Si no es bíblico, listo, se terminó. Yo estoy inventando.
Ahora, si es bíblico, derribe sus estructuras mentales religiosas. Si lo que yo estoy enseñando es bíblico, derribe sus fortalezas mentales, derribe esos muros, destruya esas torres que están tocando trompetas como si el que se acerca fuera un enemigo. No es un enemigo, Dios no es un enemigo. ¿Usted está diciendo que el Espíritu Santo que inspiró esto es un enemigo? Porque si las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo, por el Ruach de Dios mismo, si la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo, entonces no es su enemigo. Es la instrucción de Dios para su vida, es la instrucción de Dios para el ejercicio de su ministerio, es la instrucción de Dios para que usted sea un verdadero sacerdote de Dios. Yo no puedo ser un sacerdote de Dios y no hago lo que Dios me dice. Entonces, la propuesta que le hago es, mire, si en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo y en el Nuevo, hay una reunión congregacional, ¿y qué forma tenía en la iglesia primitiva esa reunión congregacional? Mírelo si eso es real o no es real. Si lo que yo tengo que hacer es un show los domingos, o lo que tengo que ver es cómo meto las tres facetas del ejercicio de nuestro sacerdocio: la propia familia, la congregación de los santos y el mundo. Entonces me voy a dar cuenta probablemente que lo que estoy haciendo los domingos a la tarde está bien. Probablemente está bien. Yo no estoy diciendo que deje de hacer algo. Probablemente me dé cuenta que eso está bien porque la gente que viene le resulta agradable y siente la calidez de la familia y se quiere quedar. Entonces me doy cuenta de que me están faltando dos elementos más. Me está faltando el ejercicio del sacerdocio en la congregación de los santos, porque no tengo una reunión de los santos, no tengo una reunión de los discípulos, me está faltando, y probablemente me dé cuenta que también me está faltando el ejercicio del sacerdocio en el hogar, y me está faltando el pico del embudo, que es la reunión o la cena familiar del día de reposo, la cena familiar del día viernes. Entonces, no estoy diciendo que eliminemos nada, yo estoy diciendo vamos a la revelación de las Escrituras. Mucha gente a lo largo de los últimos probablemente 6 años, 7 años, que se ha dado muy fuerte esto, me pregunta, ¿cómo hago para meter esto acá? Y están todos haciendo fuerza para tratar de meter cosas en los lugares que no corresponden. Entonces, yo quiero con estas enseñanzas aclararles que cada ejercicio del sacerdocio va en su lugar. Ciertos sacerdotes ayudaban en el sacrificio de cordero en el altar de bronce. Ahora, los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies para entrar en el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, donde estaba la menorá y donde estaba el altar del incienso. Pero uno solo, que era el sumo sacerdote, entraba una sola vez por año, con la sangre del macho cabrío, lo rociaba 7 veces sobre el propiciatorio. Entonces, cada cosa es en su lugar. Cada cosa es en su lugar. Ahora, yo trato de mezclar todo porque así me enseñaron. Si te enseñaron mal, vamos a ver las cosas bien. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque a mí me enseñaron, ¿saben cuántas veces en los últimos 20 años, 30 años, me dicen, porque a mí me enseñaron, porque nuestra denominación, porque mi padre espiritual, porque mi apóstol, porque mi iglesia madre, bueno, he inventado un montón de orígenes, un montón de fuentes para enseñanzas, para justificar por qué no me interesa lo que Dios dice y sí me interesa lo que la denominación dice. Y la propuesta que te estoy haciendo es, volvamos a las fuentes, volvamos a la fuente, volvamos a la palabra de Dios, hagamos un retorno al Padre a través de volver a las Sagradas Escrituras, hagamos un retorno a Dios a través de volver a su palabra. Y en este aspecto es muy importante que ya empecemos en nuestra mente a aclarar qué reuniones debe haber, qué lugares debe haber de ejercicio del sacerdocio para saber cómo lo ejerzo,
¿Cómo ejerzo el sacerdocio si no sé dónde? Entonces vamos a definir los lugares para saber cómo ejerzo el sacerdocio. Ese es el trabajo que estoy haciendo con ustedes, que estamos interactuando con esto. Me escriben mucho, muchísimo. Gente a veces que ni siquiera conozco, que tengo que andar preguntando. Me escriben muchos pastores. Me preguntan, me aportan elementos, me hacen comentarios, muchísimo. Entonces, queridos pastores, lo primero que voy a definir es dónde para definir el cómo. El dónde para definir el cómo. Si defino que debo ejercer el sacerdocio en mi familia, ya definí el dónde, ahora voy a definir el cómo. Y el cómo es que meto en la parte superior del embudo y dónde es el momento glorioso donde confluye todo eso. Ahora estamos definiendo el dónde, en la congregación de los santos. En la congregación de los santos. Perfecto, ya definí el dónde. Ahora voy a ver el cómo, que meto por la parte superior del cono del embudo para que confluya en un momento glorioso, que es una reunión gloriosa. Ahora, defino el dónde, hacia el mundo. Perfecto, hacia el mundo, que meto en la parte superior del cono, en el ejercicio de mi sacerdocio hacia el mundo, para que confluya en esa reunión gloriosa del domingo a la tarde, o del viernes a la tarde, o del jueves a la tarde, o cuando el momento que ustedes hagan reunión gloriosa, general, abierta al público, donde confluye todo lo que metí por la parte superior del cono en esa reunión general gloriosa. Ese es el tema, definir el dónde para el cómo. Si yo mezclo todo eso, tengo un lío. Si trato de meter una cosa en el otro lugar, tengo un lío. Si trato de hacer como hemos venido haciendo y como veo que hacen las iglesias, de tratar de meter la cena del Señor cada domingo en una reunión general abierta al público, no es mucho trabajo, se pierde mucho tiempo, no tiene sentido, bla, 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 la vamos a hacer una vez por mes. Perfecto. La hagan todos los domingos, la hagan una vez por mes, se están metiendo algo de la reunión de los discípulos, la están metiendo en el lugar inadecuado. Están ejerciendo mal el sacerdocio. Si quiero meter la intercesión acá, que es algo de las reuniones congregacionales de los discípulos, la quiero meter en la reunión general abierta al público, estoy metiendo algo de la reunión general de los discípulos en la reunión general en el lugar inadecuado, por lo tanto no me cabe ahí, no lo pueden hacer, entonces tengo que andar armando un grupo de 3 o 4 personas que sean intercesores y que estén intercediendo, porque no puedo meter la intercesión en una reunión general abierta al público. Entonces invento y digo, estas personas tienen el ministerio de la intercesión. Pongo 4 o 5 ancianitas que intercedan, hagan guerra espiritual mientras predicamos o antes de la reunión o lo que sea, porque estoy metiendo algo de un lugar en el lugar inadecuado. Yo no digo que no se interceda antes de la reunión, no dije eso, no digo que no se interceda durante la reunión, tampoco dije eso, digo que el lugar donde los discípulos se juntan y oran para que con denuedo, eso está en Hechos de los Apóstoles, es en la reunión de los discípulos, oran para que con denuedo, Señor, que con denuedo prediquemos tu evangelio, tu palabra. El lugar tembló, se fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Dónde estaban? En la reunión de los discípulos. No iban al pórtico de Salomón a interceder. No iban a la orilla del río a interceder. No iban a las plazas públicas a interceder. Intercedían en la reunión de los discípulos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es desorientarnos con relación a la enseñanza bíblica. Nos desorientamos y forzamos situaciones y creamos rituales, creamos formas, y esta forma funciona en mi iglesia, y hasta algunos hasta llegan a escribir libros de las cosas que van inventando, y resulta que las cosas que van inventando no están de acuerdo a la enseñanza de la Sagrada Escritura, por lo tanto no está de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha inspirado, y no está de acuerdo al modelo que Dios quiere que nosotros tengamos en el ejercicio de nuestro sacerdocio en el lugar adecuado, de la forma adecuada. Me van entendiendo lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, como para que haya un poco más de avance con este tema para ir finalizando, vamos a continuar. Recién empezamos con el ejercicio del sacerdocio en la congregación de los santos, en la congregación de los discípulos, en el cuerpo de Cristo, en el templo santo formado por las piedras vivas. No abierta al público, no en la familia, ya hablamos de la familia,
Próximamente vamos a hablar de la abierta al público, pero ahora estamos hablando la cerrada, la de los discípulos, la de los miembros del cuerpo. Entonces, el orar cada día los unos por los otros. Ya empezamos a meter cosas en la parte superior del embudo, ¿ven? El orar cada día los unos por los otros. El visitarse unos a otros. El comunicarse de algún otro modo durante la semana, por teléfono o como sea. El estar presentes ante la necesidad de algún hermano. ¿No es ejercicio de sacerdocio también? Con los hermanos, con los miembros del cuerpo de Cristo, con los discípulos. Les repito, el orar cada día los unos por los otros. ¿Vieron qué concepto es los unos por los otros? El orar cada día los unos por los otros. El visitarse o comunicarse de algún otro modo durante la semana. El estar presentes ante las necesidades de algún hermano. Todo ese ejercicio y más, vamos a ver, confluye en el pico inferior del embudo, que es la reunión congregacional de los miembros del cuerpo de Cristo. O sea que no es un sacerdocio que estoy ejerciendo 2 horas por semana cuando nos juntamos los miembros del cuerpo de Cristo. Es que tengo que meter cosas durante la semana. Tengo que establecer un vínculo de familia. Oh, hermano, ¿cómo estás? Hace 15 días que no sabía nada de vos. ¿Por qué no viniste el fin de semana pasado a la reunión de los discípulos? Porque hace 15 días que ni pensaba en vos, ni me acordaba ya qué cara tenía. Resulta que eso te está marcando claramente que no estás orando los unos por los otros. Porque no hubieran pasado 15 días. Ayer te vi en mi oración. Antes de ayer te vi en mi oración. Antes de ayer te vi en mi oración. Y te llamé por teléfono porque no te vi el último fin de semana en la reunión de los discípulos y te llamé para ver cómo estabas. Si tenías algún problema, alguna necesidad. Si no tenías dinero para poner nafta al auto para poder venir a la reunión de los discípulos. Si no tenías dinero para la tarjeta, para agarrar la tarjeta para tomar el colectivo para venir a la reunión, lo que sea. Si estabas enfermo y necesitabas oración. Entonces ahí tienen cosas que estoy metiendo durante la semana en mi ejercicio sacerdotal para que todo confluya en esa reunión gloriosa de los discípulos. El tiempo ha avanzado. Gustaría decirles alguna cosa más, sí les voy a decir alguna cosa más, como para terminar. A ver, a la familia, estamos hablando de la familia de Dios, los discípulos, los santos, la familia de Dios. A la familia generalmente se la denomina familia de sangre. ¿Cuál es tu familia de sangre? Miren, mi familia de sangre es la Ada, la Anita, el Horacito y el Pablito. Mi familia de sangre. Se lo denomina familia de sangre, ¿por qué a la familia? Sucede porque un hombre y una mujer se unen en matrimonio y juntos producen un hijo que comparte su propia sangre. Se lo repito, un hombre y una mujer se unen en matrimonio y juntos producen un hijo que comparte su propia sangre. Y debido a que bíblicamente en la sangre está la vida, ¿lo tienen claro? Bíblicamente en la sangre está la vida. Lo que en realidad une a una familia de sangre, es la vida que esa sangre representa. En la sangre está la vida, así dice la Escritura. Por lo tanto, ¿qué es lo que une a una familia? ¿Por qué yo estoy tan unido a mis hijos? ¿Por qué mis hijos están unidos a mí? ¿Por qué mis hijos están unidos a mi esposa? ¿Por qué ella está unida a sus hijos? Tan unidos, tan ligados almáticamente, encadenados almáticamente. Porque en la sangre está la vida y lo que une a la familia de sangre es la vida que esa sangre representa. En el caso de la familia de Dios, lo que nos une es la vida que representa la sangre de Cristo Jesús. Por eso podemos afirmar que la iglesia es una familia, es la familia de Dios, es la familia de sangre, unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo puede lograr una organización eclesiástica, esto solamente se logra cuando los miembros están unidos, están
orgánicamente relacionados entre sí e inseparablemente ligados por la vida divina. Así como nuestros miembros están unidos a nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo físico por la vida y no por una organización. ¿Qué organización? ¿Qué ley estableció que mis miembros están unidos a mi cuerpo? Están unidos en nuestro cuerpo físico por la vida. No por una organización, no por una invitación, no por un examen que rindieron, no por un catecismo. Así también nosotros estamos reunidos a Jesucristo y a su cuerpo, al resto de los hermanos, simplemente por la vida. Simplemente por la vida. Al hacerse cristiano, la persona ha venido a ser parte de una nueva familia, una familia de sangre, y esa familia se llama iglesia. Los miembros de una familia sana viven bajo un mismo techo, se cuidan unos a otros, pasan tiempo unos con otros, se amonestan, se confortan, se alientan unos a otros, sirven unos a otros y se atienden unos a otros, comen todos juntos y se saludan unos a otros con afecto. Miren cómo funciona una familia de sangre. Ahora resulta interesante ver en la Biblia que el funcionamiento de la iglesia primitiva encarnaba todas estas normas familiares. Y les doy los textos porque algunos anotan y quiero que vean los textos y con esto terminamos la charla de hoy. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Fraternal viene de hermanos, familia. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo me asusto cuando las personas, los cristianos no quieren recibir a los otros en su casa. Me asusto. ¿Son familia o no son familia? ¿No tenés una cama para que se quede alguien? Un hermano que vino de lejos. Es impresionante, y no estoy hablando a miembros de la iglesia, estoy hablando a pastores. Te estoy hablando a vos, pastor. A ustedes, pastores, les estoy hablando. Pastores donde no leyeron las Escrituras que unos requisitos para ser pastores es la hospitalidad, ser hospedadores. Bueno, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso está en Romanos capítulo 12. Leí el versículo 10, el 13 y el 16. Os saludan todos los hermanos. Los hermanos, interesante. Saludaos los unos a los otros con beso santo. 1 Corintios 16, 20. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con beso santo. Eso está en 2 Corintios 13, 11 y 12. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso en Gálatas 5:13. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con beso santo. 1 Tesalonicenses 5, 25 y 26. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, dice Pedro, os saludan, saludaos unos a otros con beso de amor. Paz con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Y eso dice Pedro en 1 Pedro 5, 13 y 14. Lucas, en el libro de Hechos, nos dice que los cristianos primitivos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Un texto para que usted vaya mirando en la semana.
Vaya mirando estos textos, analice. Yo lo voy a ir llevando gradualmente para que esto que está escrito en la Biblia se le haga revelación. Usted dice, pero está hablando con pastores, qué falta de respeto. Queridos pastores, con toda humildad, como siervo de ustedes, es necesario que como trompeta de Dios yo no dé sonido incierto. Búsquenlo en la Escritura. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Con toda humildad quiero dar el sonido correcto sobre la base de lo que Dios, a través de su Ruach, de su Espíritu, ha inspirado en las Sagradas Escrituras. Los bendigo en el nombre de Dios. Oro para que Dios abra su mente, abra su corazón, derribe toda fortaleza espiritual, toda fortaleza religiosa que le impida ver con claridad la revelación de la palabra de Dios. Dios los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios los llene de paz y de bendición. Amén.